Néstor, ¿por qué no hiciste un video inmediatamente después del episodio 5 de Loki? ¿Cómo lo estabas haciendo antes? La respuesta es muy sencilla, porque eh, los amigos de Disney no nos dieron acceso anticipado. O sea, no tuve la posibilidad de ver absolutamente nada antes que ustedes para poder con anticipación procesarlo todo, armar el video, grabar, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, anoche cuando vi el video, no me era posible. Pero igualmente sabía que hoy iba a tener la oportunidad de estar con ustedes hablando al respecto. Nos habíamos quedado con la quijada dislocada, los que habíamos visto el episodio número 4, y evidentemente se creaba, ¿no?, este gran signo de interrogación. ¿Cómo van a seguir adelante después de ese final bastante sorpresivo? En su momento yo dije, me parece que hay un par de opciones. Una es que hagan una trampita a nivel personaje que puede encontrar una solución a este problema, pero todavía no lo hemos visto. Entonces, posiblemente un personaje había podido encontrar una salida a la situación y eso había sucedido durante el episodio anterior, pero no lo habíamos visto. Y ahora tal vez vamos a ver el episodio anterior desde otro punto de vista y ahí alguien va a estar aportando esa llave para abrir esa puerta que saliera de este obstáculo narrativo para que pueda continuar la serie más adelante. Y al final de la serie terminan haciendo eso. La única diferencia es que, claro, como es de viajes en el tiempo, no lo tuvieron que hacer antes, sino que se pudo hacer después en el orden de la serie, ¿verdad? No tuvo que pasar en el episodio 4. Esta solución del problema pudo pasar en el episodio número 5, pero después, viajando en el pasado, ahora uno de esos personajes tiene la solución. Uno de estos personajes hizo algo para poder evitar ese problema, que era más o menos lo que yo estaba comentando, ¿no? Digo, ¿cómo podemos escapar de esto? Ahora es la salida que va a estar encontrando. Y yo lo llamo de trampita porque creo que es una de tantas trampitas y mega conveniencias que ha hecho el libreto en esta segunda temporada. Una de las razones por las cuales siento que está por debajo de la temporada 1, pero vamos a andar en eso en un momento nada más. Repasemos rápidamente lo que pasa en el episodio. Arranca todo esto con Loki en un TVA desértico, vacío, escuchando esto de que hay un código 1229 que anuncia un safe mode que está activado, una modalidad segura, como la computadora cuando se hace un reboot o hay algo que no está funcionando bien y uno puede estar entrando en un estado un poco de limbo intermedio para intentar resolver un problema, y allí hace un poco de time sleeping, de saltar en el tiempo Loki, hasta que finalmente empieza a caer en diferentes puntos de diferentes líneas de tiempo que son ramas, ¿verdad? Que no son parte, o que por lo menos no eran parte de la sagrada línea de tiempo. Cae en 1962 en San Francisco, donde se cruza con este personaje de Casey, que acá es un prisionero que intenta escapar de Alcatraz. Cae por el Nueva York del año 2012, cuando se cruza con esta agente B-15, que acá es una pediatra. Salta al 2022 de Cleveland, Ohio, donde Mobius está vendiendo los jet skis. Y también en Pasadena, California, en 1994, donde se puede encontrar con esta versión de OB, que de alguna manera pasa a ser como una especie como de Dr. Brown, de Back to the Future. Intenta de alguna manera ayudarlo. Es un científico, pero también un escritor de ciencia ficción. Y cuando le cuenta a Loki lo que está pasando, le dice esta muy buena línea, ¿no? Esto de, en ciencia, todo el enfoque es en el qué y en el cómo, pero la ficción, el enfoque es en el por qué. Precisamente el nombre del episodio, el título es Science Fiction, y hace un poco esa distinción.
Um, entonces le dice que se tiene que enfocar en el por qué está haciendo esto. Y Loki dice, lo estoy haciendo porque tengo que salvar al TVA para que pueda salvar a toda la realidad y todas las realidades de esta destrucción inminente, pero también de esta gran amenaza de los Kangs que había dicho Who He Remains. Entonces, el plan es poder reunir a estos otros personajes que se desvanecieron en el episodio anterior, porque la teoría es que a través de esa aura temporal colectiva va a servir como una especie como de coordenadas para que Loki pueda regresar al TVA, que es un lugar fuera del tiempo y del espacio. Entonces hacen eso mismo, están reclutándolos, vamos a decir, a estos personajes. Cuando va a hablar con Sylvie, Sylvie se acuerda absolutamente de todo. Dice que ya estaba ahí. Supongo que como tiene el timepad, se pudo ir antes de que detonara todo al final del episodio anterior. Y tienen esta conversación en el bar donde Loki le confiesa que en realidad su meta, su motivación principal es que pueda reencontrarse con sus amigos. ¿Ok? Paremos acá un momento. Esto de los amigos de Loki... ¿qué tanto amigos? Digo, Loki es amigo, se hizo amigo de Mobius, sin dudas. Y después, con Sylvie, había establecido una relación que era más de amistad. Que de alguna manera esta segunda temporada lo quiere llevar al friend zone a Loki cuando ya, digo, estaba en una etapa un poco de romance al final de la primera temporada. El resto de los personajes no es amigo de B-15 para nada. No es amigo de Casey. Digo, sí, tuvieron interacciones algunas veces, pero amigo, ¿ok? Y menos con Obi. ¿Cuántas veces ha hablado Loki con Obi? Un par de veces nada más. Entonces esta cosa de, bueno, necesitamos tener a todas estas personas que son tan especiales en mi vida para poder seguir adelante. No, no. Yo creo que había quedado clarísimo al final del episodio anterior que Loki había entendido más que nadie la amenaza de Who He Remains, y esa era su motivación personal. Y ya había avanzado a ese punto de dejar de ser alguien egoísta para pasar a ser alguien altruista y para pasar a ser directamente un héroe. Entonces, siento que narrativamente esta segunda temporada de alguna manera los ha estancado a todos los personajes en un loop, en una modalidad reduccionista y hasta que retrocede hacia atrás. Y queda ejemplificado con esto de Loki, de alguna manera, confesando que todavía de alguna manera es egoísta y lo está haciendo por él mismo más que por el resto del universo. Y realmente creo que ya habíamos avanzado en eso. Me parece que ya se había cumplido esa etapa en la evolución del personaje. Y era un trabajo que ya se había hecho en la temporada 1. Que muchos de ustedes no le dan el crédito, tal vez porque, no sé, no la han visto hace ya años y tal vez se olvidaron un poco. Pero ya la temporada 1 hizo todo un trabajo increíble a nivel personaje. Y esta segunda temporada simplemente se está respaldando en lo que se hizo antes y no está avanzando absolutamente nada. En parte con el personaje y la dinámica de Loki con Sylvie. Sylvie se quedó totalmente estancada en esta cosa de negar. Loki repitiéndole varias veces, va a venir la destrucción del universo, tu línea de tiempo va a desaparecer, necesitas ayudarme para proteger el TVA y esta es la misión. Y después de todas esas veces que ya han tenido esa conversación, ahora cuando se da cuenta Sylvie que esto es verdad y que se empieza a desvanecer todo, se muestra totalmente sorprendida. Dice, las realidades se están destruyendo, no sé lo que pasa. ¿Qué? ¿Cómo que no sabes lo que pasa? ¿Cómo que no sabes lo que pasa, Sylvie? Te lo ha dicho Loki un montón de veces. Está claro que se entiende que no le hubiese creído a Who He Remains y por eso lo mató. Esa amenaza que él
que le estaba tirando, pero después que Loki le repite varias veces cuál es la situación y cuál es el problema, y le dice esto es lo que va a pasar, que diga, no sé lo que pasa, se están destruyendo las realidades. Oh, Loki, pero ¿qué está sucediendo? Me parece súper cool desde el punto de vista técnico, los efectos especiales, cómo se hace fideo todo y cómo se han hecho fideo todo, porque además temáticamente y visualmente se diferencia de lo que habíamos visto en Infinity War, en Endgame con esto del snap, del dusting, con esto de hacerse cenizas. Acá es una representación de las líneas de tiempo, ¿verdad? Este concepto de que las líneas de tiempo van a salir de control y se va a hacer el branch out, va a salir las ramas, eso se extiende a esto de hacerse fideo, que es diferente a cómo murió a manos de Scarlet Witch Reed Richards en el multiverso de la locura. Acá literalmente es fideo fino, vamos a decir. La realidad está siendo descenebrada o deshebrada, y eso me pareció realmente súper, súper, súper cool. Entonces llega un momento donde Loki se da cuenta cuando todos a su alrededor empiezan a desaparecer, que puede llegar a dominar esto del time slipping, del salto temporal, y vuelve un momento al pasado antes de que suceda eso. Le dice a los otros personajes, no se trata de dónde, ni de cuándo, ni por qué, se trata de quién. De alguna manera haciendo referencia a que es un poco a través del poder del amor, ¿no? Son estas personas, el haber visto a sus amigos, ahora supuestamente todos estos son amigos, y principalmente a Sylvie desaparecer, desvanecerse, es lo que le ha hecho hacer clic y poder controlar este poder del time sleeping. Y termina el episodio con él ahora yendo precisamente al pasado antes de que el Temporal Loom estuviera colapsando al final del episodio anterior, el episodio número 4. Ok, al final del episodio anterior, como al igual que el episodio final de la temporada 1, se estaba prometiendo de alguna manera patear el tablero a nivel narrativo, ¿ok? Y después, inmediatamente después, en el primer episodio de la temporada 2 y en este episodio 5, se cambia eso y se dice, ¿sabes qué? En realidad no vamos a patear el tablero, en realidad vamos a seguir jugando con estas mismas piezas. Y yo creo que eso no es una postura ambiciosa que está explotando al máximo el potencial de la serie. No estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que hay que dejar de ver la serie, no estoy diciendo que sea una mala serie. No, esta temporada 2 sigue siendo de lo mejor que se ha hecho en el MCU. No hay ningún tipo de dudas en la pantalla pequeña. Pero si lo comparamos con la temporada 1, yo creo que a nivel ambición, a nivel riqueza, en la presentación del mundo, en la construcción del mundo y en el desarrollo de los personajes y sus dinámicas, esta segunda temporada es mucho más simple, mucho más reduccionista, y queda todo en un juego de las sillas alrededor de lo mismo. Salvar el TVA para salvar al universo y nada más, prácticamente. Dios, es eso. Y es dar vuelta en eso y a ver cuándo volvemos al TVA lo más rápido posible. Alrededor de eso hay mucha correría, hay mucha situación cargada de efectos especiales y saltos temporales y todo eso, pero eso queda a un nivel totalmente superficial. Y después, todo lo que se ha hecho con algunos de estos personajes ha sido, de nuevo, o los ha estancado en la parte narrativa, o hasta algún punto retrocedido porque los hace hacer piruetas contradictorias, como lo que vimos con el personaje de Hugo Mazarro en los episodios anteriores, con Miss Minute también, en una postura de la conveniencia al poder, ¿no? Y cuando
termine la temporada, este muchacho, este colega de Pitch Meeting, se va a hacer un picnic. Se va a hacer un picnic con estas conveniencias de libreto, estas cosas tremendamente arbitrarias, porque demos un pasito para atrás, ¿ok? ¿Qué es esto del time sleeping? Esto del time sleeping es algo que si lo viésemos en un personaje, si lo vemos en un personaje femenino, mucha gente se va a estar quejando y va a estar diciendo que, es una Mary Sue. ¿Por qué tiene este poder este personaje? ¿De dónde salió este poder? Este poder de Loki es de las cosas más convenientes que he visto en los últimos tiempos. Sin el time sleeping, esta serie, esta segunda temporada no puede existir. Por eso yo insisto que acá se hizo un retcon. Los planes no eran estos. Los planes eran que al final de la temporada anterior, Loki llegaba a una realidad alterada donde Kang estaba dominando todo. ¿Ok? Entonces, tuvieron o decidieron con el cambio de escritores irse por otro lado y decir, eso era el pasado del TVA, que hasta el día de hoy no tiene sentido que lo sea. Pero ¿cómo podemos arreglar eso? Vamos a meterle a Loki esto del time sleeping. El time sleeping nunca se ha justificado. En el primer episodio se preguntan 2 veces por qué está haciendo esto y en un momento se dice, no puede ser, es imposible. Y después se cambia de tema y dice, tal vez porque el timepad de Who He Remains fue que te mandó. Bueno, Sylvie está usando el timepad y a ella no le ha pasado el time sleeping. A nadie más le pasa el time sleeping. El salto de temporada es solamente para Loki. Toda esta segunda temporada existe solamente por ese poder de Loki que no lo tenía antes, que no se ha justificado, y yo entiendo que llega un momento que es, como se ha dicho antes, ¿no? La ciencia ficción es tan avanzada, la ciencia es tan avanzada que pasa a ser fantasía. Pero hasta la misma fantasía tiene reglas, ¿verdad? Digo, alguien necesita acceder a un objeto para tener cierto poder que no tenía antes, ¿verdad? Entonces, si no tiene acceso a ese objeto y ese personaje súbitamente puede ejercer un poder, alguien va a decir, me parece que acá hay algo que no está cerrando muy bien narrativamente. Debe justificarse mejor, más allá de que sea algo mágico. Y lo curioso es que hasta los mismos escritores te están comunicando en el libreto, no pienses demasiado. Con esto de que, la ficción no se tiene que preocupar tanto por el cómo y por el por qué. Disculpas, no quiero ser un hater, no quiero ser el personaje el nerd de los Simpsons que se levanta, ¿no? Dice, en la página 3058 tal personaje. Pero en la ciencia ficción, que es uno de mis géneros favoritos, y en temas de viajes en el tiempo y cuestiones un poco más cerebrales, entre comillas, vamos a decir, se le pide al espectador que preste atención a todo, que preste atención al qué, al cómo, al cuándo, al por qué, al quién, y la buena ciencia ficción lo hace de buena forma. Y yo creo que la primera temporada le estaba prestando atención a todo. Y esta opción entre, vamos a hacer algo que tenga coherencia, verosimilitud dentro de las reglas que nosotros mismos establecemos, versus hacer algo que pueda tener un impacto emotivo, esa es una falsa opción. Hablando de alterar las reglas, acá se ha establecido más de una vez que cuando Loki hace el time sleep, él se topa con otras versiones, ya sea en el futuro o en el pasado de Loki. Pasa en esta escena del comienzo, cuando él está viajando, cuando él viaja en un momento futuro y ve a su versión del pasado y se cruzan una mirada por un instante. ¿Ok? Cuando termina este episodio y él regresa a esta habitación que pueden ver acá en la imagen donde vive Obi, que se parece a donde él trabaja en el TVA, Loki vuelve al pasado, pero convenientemente no se encuentra con la versión del pasado de Loki, sino que vuelve a la conciencia de Loki en el mismo cuerpo. Alguien podrá defenderlo y decir, no, lo pasa en esto que ahora él realmente sí aprendió cómo estar dominando esto.
de nuevo, es una conveniencia encima de la conveniencia, encima de otra conveniencia, todo apoyándose con esto del poder de time sleeping, que todavía queda un último episodio. Lo pueden justificar, pueden decir, no, mira, Who He Remains intencionalmente le asignó este poder para que, ok, les puedo apostar lo que quieran, que eso no se va a explicar. Entonces, realmente es algo que a mí por lo menos me rechina. Y entiendo que muchos dirán, no, Néstor, dejate llevar, ok, fantástico. Pero la primera temporada ya me puso en ese lugar de tener elevadas expectativas. La razón por la cual todos desaparezcan al final del episodio anterior y que alguien podrá decir, bueno, lo que pasa es que Loki estuvo en algún momento fuera del tiempo y el espacio y lo tuvieron que meter de nuevo y tal vez por eso ahora quedó inmune a esto. No queda claro si realmente las líneas de tiempo colapsaron al final del episodio anterior o simplemente el TVA entró en esta modalidad de safe, porque al final del episodio anterior tenemos este rayo, ¿no? Hay una explosión, se ve una explosión del temporal loom y ahora cuando lo vemos en este episodio esa explosión ya no está y estamos en una especie como de limbo y poco a poco en cámara lenta comienza a deshacerse toda la realidad. De nuevo, una gran conveniencia sumada a la conveniencia de que en el comienzo de esta temporada ya los cambios que había vaticinado Who He Remains no sean automáticamente. ¿Ok? Lo cual, si lo abrimos un poquito más, es un gran signo de interrogación con lo que vimos en Quantum Mania, porque ya en Quantum Mania vemos la existencia de Kang y la existencia del Consejo de Kangs. Esa realidad, esos Kangs, no existían antes de la muerte de Who He Remains. ¿Por qué? Porque él se había encargado a través del TVA que toda línea de tiempo que amenazaba con desviarse de la sagrada línea temporal y que pudiese terminar en la creación de alguna de sus variantes peligrosas no existiera. Cuando él muere a partir de ese instante es que se materializa Kang, se materializa todo este consejo de Kangs y fue algo así inmediato. Esta serie todo lo lleva a un lugar de cámara lenta, ¿no? Oh, el universo no ha colapsado porque en cámara lenta el temporal loom se está sobrecargando. Tenemos que encontrar una solución para... Pero si el propio Who He Remains construyó el TVA y si él mismo ya había dictaminado la consecuencia de su muerte, ¿cómo es posible que ahora le encuentren un arreglo? De nuevo, esto es todo consecuencia del retcon, de la continuidad retroactiva que hicieron del final de la temporada 2 a esta diferente temporada, al final de temporada 1 con esta temporada 2 que se va por otro lado diferente. Y hay gente que simplemente porque es divertido y es entretenido y desde el punto de vista de ciencia ficción yo paso un buen rato viendo todos estos episodios, pero si me tengo que sentar como crítico a analizar esto y a compararlo con lo que se hizo antes, a mí realmente me sigue dejando bastante que desear. Díganme ustedes, muchachos, me estoy sobrecomplicando demasiado. Hay gente que me dice, Néstor, estás en las antípodas de la mayoría de la gente que todo el mundo opina que es mejor que la temporada 1. Yo no he visto evidencias de eso. Digo, si es el caso, no hay ningún problema. A veces estoy en la mayoría, a veces estoy con la minoría, no pasa nada. Pero no me queda claro. Digo, échenle un vistazo a la primera temporada. Todo lo que se estuvo mostrando, todo lo que se estuvo evolucionando y comparen eso con, al final del día, lo que nos ha entregado esta nueva temporada que más allá de divertimento sci-fi, realmente no llega a alcanzar la vara del Season 1, por lo menos en mi opinión. Igualmente, deseoso de ver el próximo episodio y ojalá que terminen de alguna manera de justificar un poco mejor, vamos a decir, todas estas cosas que hasta el momento han seguido adelante siendo very easily, barely an inconvenience. Barely an inconvenience. Déjenme saber en los comentarios. Pero